Buenas tardes, estimados televidentes. Seguimos nuestro programa dedicado a la cultura rusa. Hoy vamos a hablar sobre la orfebrería rusa, especialmente sobre una personalidad tan grande, tan importante de este oficio, que es Carl Fabergé. Se hizo famoso por sus huevos de Pascua que hizo para la familia imperial rusa y también para otras personalidades históricas importantes. Carl Fabergé nació el día 30 de mayo de 1846 en San Petersburgo, y el año 2003, cuando se festejaba 300 años de la fundación de San Petersburgo, los joyeros de Rusia decidieron dar honores o homenaje al maestro Fabergé, escogiendo esta fecha, 30 de mayo, como el día profesional de todos los joyeros de Rusia. Y con razón, porque sus obras hasta ahora siguen siendo como unas obras emblemáticas para todos los profesionales de este oficio. Entonces, Carl Fabergé se hizo conocido en el año 1883, cuando participó en la Feria Industrial y Artística de Moscú, donde él expuso sus obras y fue condecorado con la medalla de oro. Y fue notado por los miembros de la familia imperial de la corte rusa. Y por eso en aquel entonces el emperador Alejandro III escogió exactamente a esta casa de Fabergé para hacer un obsequio para su esposa, la emperatriz María Feodorovna. Hay que decir que para los ortodoxos rusos la fiesta religiosa más importante es la Pascua. Y hay una tradición de regalar los huevos a los parientes, a los amigos. Entonces, por eso fue dado esta orden a Carl Fabergé de hacer un obsequio especial para la zarina. Y cuando él presentó este primer huevo de los huevos Fabergé, entonces era para nosotros, sabiendo cómo fueron los demás, bastante simple. Era un huevo hecho el cascarón de platino, bañado en esmalte blanco, y adentro tenía otro huevo de oro, hecho de oro. Y abriendo entonces se veía una gallina de diferentes también tipos de oro, y abriendo sucesivamente la gallina se veía también la corona en miniatura imperial decorada con los rubíes. Entonces este obsequio le gustó tanto a la emperatriz María Feodorovna, que su esposo decidió entonces dar las órdenes a la casa Fabergé de preparar para cada Pascua, cada año, algo nuevo y más sofisticado, con la condición de que estos huevos no van a repetirse, van a ser únicos y deben tener algún secreto adentro. Y eso fue hecho maravillosamente bien por la compañía Fabergé, y entonces desde aquel entonces nosotros conocemos estas maravillosas obras de orfebrería. Para mencionar algunas, hay que decir que también para escoger los diseños de estos huevos, se basaban en los diferentes estilos, como barroco, rococó, clasicismo y también antiguo ruso, porque el emperador Alejandro III, entonces él estaba muy adicto a todo lo típico ruso. Entonces eso fue también una de las condiciones. Y hay que decir que después, en la época del Alejandro III, fueron hechos 11 huevos para su esposa María Feodorovna, y después, cuando él muere en 1894, esta tradición, esta tradición de preparar los huevos para cada Pascua fue continuado por su hijo Nicolás II. Entonces la casa de Fabergé debía
hacer no un huevo para la zarina, sino dos ahora para la madre y para la esposa, que era Alexandra Fyodorovna. Y las dos adoraban las joyas, entonces los joyeros de Fabergé deberían siempre hacer algo más y más sofisticado, más interesante. Entonces esos proyectos de hacer los huevos de Pascuas se convirtieron para la casa Fabergé en la prioridad absoluta. Y cada año entonces ellos debían hacer algo nuevo y más sofisticado. Y se escogía también para cada Pascua algún acontecimiento o alguna fecha conmemorativa. Por ejemplo, muy conocidos son los huevos que se hicieron para la coronación de Nicolás el II, que era una de las más sofisticadas creaciones de la casa Fabergé. También cuando se terminó la construcción de ferrocarril, muy conocido hasta ahora, Transiberiano, también hicieron uno de estos huevos que realmente pasaba todas las imaginaciones. Nosotros vamos a verlo en la pantalla ahora. Y también otros huevos que guardaban también algo interesante adentro eran los huevos, por ejemplo, el yate imperial Standard, también la catedral de Uspensky del Kremlin y Palacio de Gatchina. Todo eso realmente eran unas obras maestras que nunca antes podían ser hechas e imaginadas. Entonces, de los 71 huevos que hizo en total la casa Fabergé para los zares, la aristocracia y la élite industrial, se conservan 61. Se conocen 52 huevos imperiales, 44 de los cuales se han localizado hoy, entre ellos los dos últimos de 1917 que no fueron terminados. Uno de ellos fue destinado a la madre de Nicolás II, la emperatriz María Fyodorovna, que estaba hecho en abedul, y también otro que se dedicaba al príncipe Alexei. Y entonces, después de la revolución de 1917, la casa de Fabergé fue cerrada y su dueño, Carl Fabergé, se fue a Suiza, donde muere en 1920. Y entonces quisiera decir también alguna otra información sobre los huevos de Pascuas que fueron hechos no solamente para la familia imperial, sino también para otras personalidades. Por ejemplo, para Bárbara Kelch, que era la propietaria de las minas de oro de Siberia, fueron hechos 7 huevos de Pascuas. Asimismo, también fueron hechos los huevos para Alfred Nobel, el famoso científico, y nosotros conocemos, claro, no solamente que es inventor de la dinamita, sino también todo el mundo ahora festeja el premio Nobel. También príncipe Yusupov, duques de Marlborough y otras personalidades de aquel entonces. Entonces, en total, como yo acabo de mencionar, de 1885 hasta 1917, Carl Fabergé y sus artesanos crearon 71 huevos y nosotros conocemos solamente algunos que se han conservado. Esperamos que de alguna manera aparezcan otros los que nos faltan. Quisiera mencionar también que Carl Fabergé se hizo también renombrado no solamente por la corte imperial rusa, sino también por otras cortes de los países europeos. Entonces se hizo también el joyero de la corte de Suecia y de Noruega. También hay muchas cosas que están en la colección de la actual reina Isabel II y otras personalidades, digamos, de este nivel. Quisiera decir que Carl Fabergé era
muy conocido también por la mezcla, digamos, ahora pasamos un poco a la técnica de sus obras, porque él era uno de los primeros que empezó a mezclar diferentes materiales, digamos, podía utilizar en la misma cosa oro con acero, platino con cobre, entonces le interesaba, digamos, la forma y los colores, no el valor de las obras. Entonces, y también es muy conocido su entrevista cuando él dio en 1914 a un reportero. Él dijo que hay casas conocidas en aquel entonces y ahora también como Cartier, Tiffany, que tienen las obras que cuestan, ya hechas, que cuestan millones y millones de dólares y que pueden ser vendidas y compradas. Pero para él, hablando de Carl Fabergé, lo importante no era el valor de las piedras, sino el valor artístico. Él siempre decía que ellos son comerciantes y nuestra casa es la casa de artistas, orfebres que crean las obras maestras. Y entonces podemos decir que era también patriota de Rusia, porque realmente todo lo que utilizaba para sus obras eran los materiales obtenidos, digamos, también las piedras preciosas y semipreciosas obtenidas en Rusia, igual que también los metales como oro o platino. Y también hay que decir que para él era muy importante no solamente de hacer las cosas para las cortes imperiales de Europa y otras. Él también producía muchas cosas de menos valor y, digamos, que se utilizaba en la vida cotidiana, por ejemplo, mucha vajilla de plata y otra cosa, pero él también siempre decía que para nosotros lo más importante es la calidad, y hacemos con la misma importancia y la misma calidad algún porte de cigarrillos para un soldado que algún huevo de Pascuas para la corte imperial. Y él era muy conocido también por diferentes técnicas de producción. Por ejemplo, se hizo muy famoso por sus esmaltes. Antes de Carl Fabergé se conocía unos pocos, digamos, colores de esmaltes, pero como él era, además de joyero, también científico, y durante muchos años trabajaba en Hermitage ayudando a reparar las cosas de orfebrería absolutamente gratis, entonces él también inventó estas diferentes técnicas de esmalte que se hicieron conocidas como guilloché. Entonces en los metales se hacían como las grabaciones de las líneas paralelas y después se ponían el esmalte. Para hablar un poco más de las técnicas de orfebrería y también de diferentes tipos de los diseños de joyería, tenemos en nuestro estudio a una invitada muy especial que quisiera presentarles. Es Berenice Guayasamín, que todo el mundo conoce como la directora de la fundación, presidente de la fundación Guayasamín, pero no todos conocen que es una maestra de joyería y que dedica su tiempo, algún tiempo cuando no está muy ocupada con las cosas de la Fundación Guayasamín, que es también un lugar emblemático aquí en Quito, en Ecuador, que visita todos los extranjeros que vienen aquí y también todos los ecuatorianos seguramente conocen este lugar muy importante. Entonces yo quisiera pedir a nuestra invitada que nos cuente
cómo es exactamente este oficio de joyería, y también hablando un poco también del tema de la joyería de los joyeros rusos, tal vez que tienes algunas también experiencia, tienes algunas alusiones o también las prácticas de este oficio. Por favor, Vir. Bueno, primero gracias por lo de maestra, porque no soy una maestra en joyería, pero me parece una cosa importantísima, algo que acabas de decir, y es que, y además que hace paralelo con lo que nosotros hacemos acá, yo empecé a trabajar mis joyas con mi padre, el maestro Guayasamín, y encuentro que tiene mucho que ver con lo que dices. Para él y para mí ahora, después de su muerte, pues lo más importante en la joyería no es la calidad de las piezas, o sea, del material que se utiliza. Lo más importante es el diseño. Y pues mi padre decía una cosa similar, combinar colores, no importa de qué tipo de materiales se utilice, pero el color y la forma es lo que hace en realidad una joya como una cosa exclusiva, como una pieza única que tiene una belleza diferente, y en eso pues es donde he encontrado lo paralelo a lo que tú estás contando de la última entrevista que han hecho al señor Fabergé. Nosotros, como usamos en nuestra joyería también varias técnicas, hacemos cosas en fundición, hemos hecho también cosas con esmalte, y eso es un trabajo que es súper interesante, porque al probar el esmalte sobre un metal, a veces puede tener una variación si se pone el mismo esmalte sobre otro metal. Entonces ahí empieza pues a jugar todo lo que es la sutileza de los colores que un mismo material te puede dar, o al combinar una franja, digamos, de un color de un esmalte, si le pones un metal más brillante, más oscuro, si un color combinas con el oro o con el platino o con el oro blanco o la plata, el brillo de la piedra, o en este caso que hablabas de los esmaltes, da un color diferente también. Y entonces, para resaltar también. Y para resaltar, claro, por ejemplo, un color, un esmalte amarillo, si pones un con oro amarillo, pues es una confusión, a no ser que quieras dar unas sutilezas de amarillos, porque así lo quieres directamente, porque también el oro puede ser amarillo más intenso, o un amarillo un poquito más rojizo. O sea, también en los metales se puede dar unas variantes de colores que ya son la sutileza realmente de cada color para hacer el conjunto que uno quiere finalmente. En eso entonces es la labor artística, cuando tú combinas, cuando ves cómo es la forma con cada color. ¿Qué es lo más, digamos, típico de la joyería ecuatoriana? ¿Puede decirnos qué le gusta a la gente o qué preferencias son? Bueno, yo hablaría de la joyería ecuatoriana para hablar de la cosa más que más gustaría a los turistas, básicamente, a la gente que viene, que quiere algo que sea propiamente ecuatoriano. Me supongo que son las piezas que tienen un origen nuestro, que tienen como base algún diseño o una forma de lo que son nuestros ancestros.
Y pues en eso es lo que hemos trabajado con mi padre. Él tomaba muchas formas de piezas arqueológicas, los símbolos que están en también en las piezas arqueológicas y los diseños, quiero decir. Por un lado tomaba las formas y por otro lado los diseños, y esos en conjunto los convertía en joyas. De mi parte, en cambio, lo que me gusta es trabajar con las mismas piedras arqueológicas. Esto es un encanto especial, porque en los entierros se encuentran... Hasta ahora se puede encontrar. Hasta ahora se encuentran donde se siguen haciendo excavaciones. Ahora digamos, todo esto está ya prohibido, excavar. Antes se llamaban los huaqueros, o todavía se siguen llamando huaqueros, a los que iban y sacaban las cosas de los entierros por las noches a escondidas, ¿no? Ahora está prohibido. Ahora eso está absolutamente prohibido. Y controlado por el Estado. Sí, claro, por patrimonio. Pero en estos espacios se encontraban piezas de collares que fueron usadas para collares, con los que a las personas que se enterraban les ponían todos sus aditamentos. Y entonces los collares, por ejemplo, que hacían, o colgantes o tiaras, estaban hechas de piedras talladas a mano, cada una, pero que cada una es una verdadera escultura, diría yo. Y son únicas, porque claro, son únicas, no se repiten. Porque ahora claro, mandas, o sea, se tallan piedras de todas, o sea, miles de piedras de un solo tamaño, milimetradas, ¿no? O sea, igualititas, y de todos los colores igualititas. En cambio, antiguamente cada piedra era un verdadero diseño por sí misma. Tú también haces las cosas únicas, absolutamente, es que no se repiten. Porque yo uso esas piedras, claro, básicamente. Las piedras arqueológicas, como son todas diferentes, eso me inspira, digamos, un diseño, una forma de hacer un collar o unos aretes o un colgante. Y la pieza, al tener una piedra que es única, la pieza que resulta de ese trabajo es única también. Claro. Entonces, ¿aquí en Ecuador existe alguna tradición de los huevos de Pascua o no? Como la joyería, o no existe. No, dentro de la joyería no. Hay alguna tradición de huevos de Pascua, pero es más bien una tradición venida de los Estados Unidos, de los huevos de Pascua, de pintaditos de chocolate, cosas así, que no tiene nada que ver con lo que es esta tradición tan bella, ¿no? que se fue formando a través del tiempo en Rusia, o de lo que nada que ver con lo que hacemos aquí, que es muy moderno y comercializado, diría yo. Pero aquí no hay ningún propietario de algún nuevo Fabergé escondido. Nadie sabe. ¿Sí? ¿Quién sabe? Porque sí, de las verdaderas obras de arte que están por el mundo, nunca sabemos dónde están. Y es así, de pronto ves en una casa de subastas que aparece alguna cosa, pero rarísima. O sea que ustedes tienen que tener tranquilidad, porque poco a poco van a seguir apareciendo. Es así a través del tiempo. También quisiera comentar a nuestros televidentes que recientemente, sino en 2007, apareció en la subasta uno de los huevos de Fabergé de Pascua, digamos, que fue vendido por 18 millones de dólares, para que ustedes conozcan más o menos cuáles son los precios. Y este huevo de Pascua antes pertenecía a la familia Rothschild. Entonces nosotros sabemos cuál es el valor, pero repetimos que el valor no es de cantidad de digamos, de diamantes o de oro, sino de la obra maestra, del diseño, y algo muy específico que se caracteriza
para este tipo de obras de arte. Y es un poco lo que yo te decía, hay que tener paciencia nomás, porque a través del tiempo estas piezas que son verdaderas obras de arte van apareciendo poco a poco. La gente pues en algún momento se quieren deshacer de algo que Claro. tienen valioso. Esto pasa por lo general cuando las piezas que tienen mucho valor son heredadas por gente joven, digamos, cuando pasa de herencia a otras personas. Porque la persona que compra, me estoy refiriendo en general a las obras de arte, alguien que le gusta algo, cuando esta persona pues ya hereda a sus hijos, los hijos infelizmente a lo mejor no piensan lo mismo, no creen lo mismo, y pues ahí es cuando empiezan estas piezas a salir, a aparecer nuevamente, ¿no? Y una cosa que tú decías que es muy interesante también, es que las piezas de arte en realidad no tienen precio, porque alguien que quiere algo puede pagar lo que sea. La persona que no está interesada en esa pieza de arte, no le importa, y no, para esa otra persona no tiene valor. Entonces el valor de una pieza de arte en realidad es el valor que le da la persona a la que le gusta y la que quisiera tenerla. Claro. Y entonces, y también como hablando del tema de los huevos Fabergé y de toda la obra, es también como una herencia, digamos, nacional, un patrimonio. Claro. Y nacional y universal. Y también hace poco se abrió el museo en San Petersburgo, el Museo Fabergé, donde ustedes pueden ver esta obra, algunas, claro que no todas las piezas, pero algunas de ellas. Entonces, quisiera agradecer a nuestra invitada y también demostrarles las cosas hechas por Berenice Güesa, que yo con orgullo me he puesto, que ella también tiene aquí, y decirles que las obras de arte, y en este caso las obras de joyería, también expresan los sentimientos nacionales. Los huevos Fabergé son digamos, de la naturaleza, naturaleza típica rusa. Las obras, como acaba de comentar Berenice, también de la joyería ecuatoriana, también expresa el espíritu nacional y tradicional. Así es normalmente, ¿no? Entonces, estimados televidentes, como siempre quisiera agradecer a nuestra invitada que nos compartió su tiempo, y fue muy lindo escuchar también y una maestra de joyería, y agradecerles a ustedes por su atención, por su presencia, y desearle todo lo bueno, y hasta luego, hasta los próximos encuentros.